En Agencia Central de Noticias, nuestros colaboradores opinan. Buenas tardes a todo el auditorio de AC Noticias. Te comento que el 16 de diciembre de 2009, el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pronunció uno de sus discursos más recordados en el marco de la 15ª Conferencia Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en la ciudad de Copenhague, Dinamarca. Ahí señaló: uno pudiera decir, señor presidente, que un fantasma recorre Copenhague. Parafraseando a Carlos Marx, el gran Carlos Marx, un fantasma recorre las calles de Copenhague. Es el capitalismo. Ahí rugen los pueblos. Allá afuera se oyen entre otras dos poderosas consignas. Una, no cambien el clima, cambien el sistema. En efecto, el mensaje del mandatario venezolano decía que los países más poderosos del mundo, encabezados por Estados Unidos, no quieren tomar las medidas necesarias para combatir el cambio climático que amenaza seriamente con la extinción de nuestra especie. Si el clima fuera un banco, dijo Chávez, ya lo habrían salvado. Anteponen sus intereses económicos y políticos de grandes potencias a la vida de millones de seres humanos que somos la mayoría. No cambiemos el clima, cambiemos el sistema y en consecuencia comenzaremos a salvar el planeta. El capitalismo, el modelo de desarrollo destructivo está acabando con la vida, amenaza con acabar definitivamente con la especie humana, insistió el presidente venezolano. Pienso que la situación actual derivada de la pandemia de COVID-19 no es muy diferente al problema del cambio climático. Se sabe que una emergencia sanitaria de esta índole obliga a tomar medidas drásticas, como parar buena parte de las actividades económicas, prohibir las reuniones masivas y mandar a millones de seres humanos a resguardarse en sus hogares con el fin de disminuir el número y la velocidad de los contagios. Pero dichas medidas resultan agresivas para los trabajadores que viven al día, para los pequeños empresarios que no tienen capacidad de resistir interrupciones largas en sus actividades y para todos aquellos que dependen de la economía informal, por lo que no tienen acceso ni a prestaciones ni a seguridad social, eso sin contar a los millones de desempleados y de hambrientos que de por sí ya existían en el mundo antes de la pandemia. En otras palabras, como siempre que hay alguna crisis económica, política y ahora una sanitaria, los pobres del mundo y las clases medias bajas son las que cargan con los daños, mientras que las élites de la política y del dinero apenas saldrán con algún rasguño. Sin embargo, que las mayorías sean las principales afectadas por el coronavirus y por las medidas adoptadas para contenerlo no es ninguna casualidad, sino el resultado de cómo está organizado el sistema capitalista, es decir, una economía que históricamente no ha tenido rival en la creación de inmensos arsenales de riqueza, pero que inevitablemente tiende a concentrarla en pocas manos, llegando a niveles extremos como los que tenemos en estos días de neoliberalismo. Por eso, ahora que toman medidas ante el COVID-19, lo hacen en función de los intereses de los grandes magnates, pero no piensan en el destino de las mayorías empobrecidas. El COVID-19 puso al desnudo el estado de indefensión que padecen los pobres del mundo, enseñó que haber disminuido la seguridad social y permitir el colapso de los sistemas públicos de salud tiene graves repercusiones, que la ortodoxia de mercado, aplicada a rajatabla desde hace 3 décadas, ha dejado desvalidos a millones de seres humanos. Ese es el capitalismo neoliberal. México, desgraciadamente, no es la excepción. Muy buenas tardes, ese es mi comentario el día de hoy.